Bienvenidos a un nuevo episodio más de Aviva tu Fe. Hoy tengo conmigo un invitado muy especial, es el pastor Néstor Méndez, quien es actualmente pastor de la Alianza Cristiana y Misionera de la Gracia. Quiero que recibamos de manera afectuosa al pastor, quien nos va a contar un poquito sobre él y el día de hoy nos va a estar contando su testimonio de conversión. Gloria a Dios por eso, así que bienvenido pastor, gracias por haber dado la invitación. No, al contrario, qué ocurrencia, Pirina, muchas gracias por la invitación, contento de estar aquí contigo en el programa y bueno, complacido, ¿no?, de haber sido considerado. Me llamo Néstor Méndez, como hoy lo has dicho, felizmente casado con mi esposa Elsa, tenemos un hijo de 13 años que se llama Samuel, gracias a Dios estamos muy contentos aquí en la ciudad de Trujillo. Y bueno, qué decirte, es hincha del equipo más grande del país, por supuesto, Universitario de Deportes, con el perdón de los aliancistas, y contentos, gracias a Dios, de servir al Señor aquí en Trujillo, en esta nueva etapa en la Iglesia La Gracia, que tenemos ya 2 años como proyecto y año y medio ya como una iglesia aparte, ¿no? Claro. Sí. Pastor, gracias más bien por aceptar la invitación, por contarnos un poquito más de usted. Y antes de pasar a la parte central, que es el testimonio, nos gustaría saber cómo era Néstor antes de conocer a Cristo, porque siempre hay un antes y un después. Correcto. ¿Cómo se dieron las cosas? ¿Cómo pasó? ¿Dónde vivía? Ya, mira, yo vengo de una familia, somos 5 hermanos, aunque nuestra hermana mayor no estuvo con nosotros por parte de papá, 4 varones, y vivíamos en Lima. Mis padres de la sierra migran a la capital, se conocen, se casan, tienen 4 hijos varones, y una familia tradicional, católica. Papá nos llevaba a la iglesia de chicos, yo recuerdo, y bueno, la primera exposición que tuve al Evangelio fue a los 8 años de edad, cuando un grupo de jóvenes de la Alianza Cristiana de Pueblo Libre, que vivían en el vecindario del barrio obrero, en San Martín de Porras, desarrollan este programa, ¿no? La escuela bíblica de vacaciones. Yo tendría 8 años de edad más o menos, y durante toda esa semana, de lunes a viernes, con los amigos del barrio, escuchamos la palabra, los juegos y todo, y hice mi oración de fe, no sé, por recibir a Jesús, muy contento. Pero como yo era niño, obviamente no había la continuidad, el seguimiento, ¿no es cierto? Entonces quedó como un evento nada más. Entonces, como todo niño de barrio, te imaginas palomilla, por no decir malcriado en algunas ocasiones, irreverente, buen estudiante sí en la primaria, por lo menos buen estudiante. En la secundaria ya me relajé un poquito más, pero no jalé ¿Ningún curso? Bueno, no, sí jalé varios cursos en secundaria, pero no repetí el año nunca, gracias a Dios. Y ya siendo un poco más adolescente, nuevamente escuchamos la palabra de Dios, ¿no? Fue un momento donde mis padres vivieron un conflicto, una crisis matrimonial que derivó en separación y luego en divorcio, ¿no? ¿Qué edad tenía usted, pastor? Más o menos 10 años, o sea, empezó. Muy pequeñita. Sí, claro. El mayor, 8 años mayor que yo, tendría 18 años, 19 y así, ¿no? Entonces fue una etapa muy difícil, muy dura, que no fue casi un solo evento, sino fue un proceso de varios años, unos 3, 4 años, que nos golpeó a todos sin lugar a dudas, ¿no? Nos golpeó a todos emocionalmente, en la autoestima, nos sentíamos avergonzados de hablar de nuestra familia. Sin embargo, sí recuerdo haber tenido una niñez muy, muy bonita, muy, muy linda la niñez, pero ya en la pubertad y la adolescencia es donde empieza, ya salta la crisis, ¿no? Y entonces mamá tuvo que irse al extranjero y pensábamos que eso iba a ser la solución. Dijimos ya por fin, ¿no? Pero no, o sea, realmente el corazón de mi padre estaba muy afectado
y eso nos dañaba a todos nosotros en la casa. Bueno, el mayor salió primero, se fue al Japón, luego mi madre se fue a Italia, luego otro hermano también viajó a Italia y nos quedamos con el segundo, quien habla, y mi padre, pero siempre fue un ambiente muy tóxico, ¿no? Mi padre era dado la bebida y lo transformaba. Era una cosa, tú lo veías a mi padre, un hombre serio, correcto, bien visto en el vecindario, ¿no? El señor Méndez, pero lo veían mareado, se transformaba el hombre, ¿no? Se transformaba. Y obviamente hablaba mal de mi mamá, desde luego, y eso nos afectaba a nosotros. En ese contexto, una tía, hermana de Omar, conoce el Evangelio en los Estados Unidos y ¿qué hace? Comparte el Evangelio con la familia, ¿no? Mira, yo recuerdo que nos mandaba, además de cositas, regalitos para los chicos, nosotros, cassettes. Y entonces nos reunían en la sala y escuchábamos a mi tía su testimonio. Sí, era la tarea evangelizadora desde allá. Desde allá, porque recuerda que eran los 80s, estábamos en el apocalipsis, y tener teléfono, sí, cierto, olvídate, ¿no? O sea, teníamos que ir a la vecina, que ahí llamaba la tía. Y esos cassettes que son los que se rebobinan con lapiceritos, estamos hablando del siglo pasado. Entonces, ella mandaba ahí su testimonio, ¿no? Y nos decía que teníamos que recibir a Jesucristo. Entonces escuchábamos, pero mis padres no tomaban la decisión. Y no hubo una persona también quien llegó, quien nos contactó y nos incentivó. La tía tuvo que venir al Perú, año 92, vino al Perú, contentos de ver a la tía, ¿no? Siempre mi tía muy linda, muy generosa, siempre nos mandaba regalos, ¿no? Nos quería mucho. Y bueno, ella otra vez nos comparte, visitó casa por casa y ya en persona nos comparte nuevamente el Evangelio. Yo recuerdo que me libré, tendría pues 13 años, 14 años. Y recibimos nuevamente a Jesús. Y luego que se fue, su cuñada nos invita a su iglesia, la Alianza Cristiana y Misionera de Breña, en Lima. Y nuevamente empezamos a ir a la iglesia. Pero igual, era como dice la palabra del Señor, ¿no? En la parábola del sembrador, correcto, que cayó la semilla entre un lugar que por no tener raíz se quemó muy rápido, ¿no? O sea, creció, claro. Hubo el deseo, la motivación de ir, pero como no tenía raíz se secó rápidamente, ¿no? Entonces los problemas seguían, las crisis seguían, y eso ahogó la palabra de Dios, ¿no? Ahogó la palabra. Entonces no fructificó más. Eso era a los 13 años, o sea, había recibido con EBDB, la escuelita, digamos, una actividad puntual. Correcto. A los 8, luego vino un nuevo llamado, sembraron de nuevo la señal de la fe a los 13 años, reeditaron a la iglesia. ¿Y qué pasó después de ese periodo? Ya, digamos, su tía regresa, entiendo, de nuevo para Estados Unidos. Correcto. ¿Cómo fue nuevamente, si es que en ese momento ya dejó la iglesia, ya no congregaba usted con su hermano también, o cómo? No, o sea, fuimos solamente a algunas reuniones puntuales, nada más. Sí, fuimos a algunas reuniones puntuales, pero éramos muy pobres, muy niños también. Exacto, ¿no? Y quizás no hubo, como te decía, una persona más cercana de nuestra edad que nos motivara a llevarnos. O sea, se fue la tía dejó la palabra sembrada y un poquito que despertó en nosotros, pero habremos ido 2, 3 veces y chao, se ahogó y no pasó más nada, ¿no? Y fuimos presa de todo lo que el mundo ofrece, Pierre. Tú sabes. Sí. Desde muy chico, mira, haciendo memoria, yo empecé a tomar licor de muy chico, 12, 13 años. Y mira la ignorancia familiar. Unos tíos decían, ¿no? Es preferible que tomen acá que lo hagan en la calle.
O sea, lo hacíamos ahí y en la calle también. Ni modo que íbamos a pedir permiso, ¿no? Entonces, 12, 13 años tomando cerveza, imagínate, ¿no? O sea, éramos finos niños. Y que más adelante luego derivó, desde luego, las malas juntas. Y las malas juntas ofrecen drogas y todo, ¿no? Provee drogas. Como quizás un escape, ¿no? Exacto, eso es lo que suele pasar hasta el día de hoy con jóvenes, adolescentes, que no necesariamente pueden estar quizás inmersos en un contexto donde las familias, digamos, se divorcian. Hoy en día todos están expuestos a todo tipo de vicios, sea que haya, digamos, una carencia en casa, quizás a nivel afectivo, pero ya es algo muy marcado, digamos, que se ve y se evidencia, ¿no? Y es como el mundo también te atrae, te cautiva todo. Entonces está, digamos, en todos lados. No había una persona que quizás por ahí pueda ser ese, digamos, ese agente de cambio por parte, digamos, de la iglesia. Era muy joven, pero ¿qué es lo que pasó, digamos, después de que en ese momento, digamos, el mundo empieza a jalarlo? Igual todavía era joven, continuó, digamos, los estudios. ¿Cómo fue desarrollándose hasta quizás llegar al punto de inflexión en el que hubo quizás un tercer llamado? ¿Cómo se fue dando? Correcto. Sí, mira, el mundo jala, ¿no es cierto?, que ofrece, arrastra, es una corriente que arrastra y fui cayendo en una espiral descendente, ¿no? Pornografía, bueno, en aquellas épocas eran revistas pornográficas que se compraban en tú ibas a un lugar bien escondido, o sea, y incluso tenían temor de venderte porque respetaban que eras un mocoso de 13 años, ¿no? 14 años. Y ahora, hoy estamos expuestos, ya es solo un clic. Y es como avanza, ¿no? Antes quizás era como el tema de la homosexualidad, pornografía, era un poco más como encubierto, ¿no? Y hoy en día está en redes sociales expuesto tanto niños, jóvenes, adolescentes, adultos. Correcto. Y es una realidad, ¿no?, con la que nos toca atravesar. Correcto. Pero, como, digamos, yo siento que es muy importante también hablar del rol, digamos, de la familia, así como el de la iglesia. Es vital. Es vital hoy en día el cuidado, digamos, que debería haber. Y cómo es que, digamos, en ese sentido, después de haber, digamos, vivido todo ello, es que pasó de la oscuridad a la luz admirable del Señor. Eso fue un milagro del cielo, y dice la palabra de Dios que su gracia y misericordia es la que nos alcanza, ¿no? No es que buscamos a Dios, Él viene por nosotros, ¿no? Y bueno, estando en ese marco fui creciendo, hice la secundaria y en chico viví lo que todo este mundo te ofrece, ¿no es cierto? Fiestas, tragos, relaciones íntimas, drogas, tratando de llenar ese dolor que había en el corazón, ¿no es cierto?, de ver a mis padres que se destruían y nos destruían a nosotros también. Lo entiendo a mi padre, lo entendí después, lo perdoné desde que recibí a Cristo, ya te voy a contar eso, pero o sea, él tenía un profundo dolor en el corazón, falta de perdón, y eso nos lo pasó a nosotros. Tú sabes, mira, te comparto, la crisis matrimonial fue porque mi mamá tuvo una relación extramatrimonial. Pero yo la comprendí, ¿sabes? Porque yo dije, ¿cómo no va a buscar el cariño y el amor de trato que recibe de este hombre? O sea, yo la comprendí a mi mamá, nunca la juzgué. Más bien lo responsabilizaba a él, que cubrió su papel. Mira, no siendo creyente, siendo un chico de 14, 15 años, yo ya era juicioso y decía, mi mamá hizo eso porque él falló. Y efectivamente era un hombre muy duro, muy tosco, no era muy cercano, pero lo comprendí luego cuando conocí su historia personal. Su historia personal es muy triste.
Entonces yo dije, wow, se entiende ahora y se explica por qué se repiten patrones, ¿no? Se repiten patrones. Y bueno, ¿cómo fue? Estábamos ahí metidos, yo termino la secundaria, ingreso a la universidad, me encanta la historia y la geografía. Yo iba a ser profesor de historia y geografía. Yo ya me veía con mis estudiantes. Yo dije, yo voy a ser un excelente profesor. Y como era mundano, decía, voy a pasar a los más vagos, seguramente voy a recibir una propina. Pero me veía como un buen profesor, ¿no es cierto? Entonces, dejo la universidad porque un tío me ofrece un trabajo. Y este tío también, ¿no es cierto?, arrastra también cosas, hábitos, malos hábitos, y nos arrastra por ahí a los chicos. Yo tenía 18 años de edad cuando empecé a trabajar con él. Y cada vez, como te digo, era una espiral descendente, ¿no? Cada vez, sabes que el pecado, a través de los vicios, produce placer, pero es momentáneo, es pasajero. Luego te sigue dejando un profundo vacío. Cada vez es peor. Entonces, la palabra ya estaba sembrada en mi corazón, ¿cierto? A los 8 años, luego a los 14, y estaba ahí. A los 19 años de edad, trabajando, tomo un taxi, y, me estoy saltando un pequeño gran detalle. Estando en la universidad, con mi hermano, que nos quedamos, de los 4, 2 habían en el extranjero, 2 nos quedamos. Estudiamos en la mañana y regresábamos a casa a almorzar. 2 de la tarde almorzamos, y a las 3 de la tarde, en los años 90, el Canal 7 pasaba el programa El Superlibro. ¿Qué crees, Pieri? Nos encantaba mirar el Superlibro, que habla de mensaje de la Biblia, pero en dibujos animados, claro. Y éramos grandes. Yo tenía 17 años y mi hermano tenía 23. Pero era una cosa que esperábamos y sentíamos que nos llenaba ese programa, ¿sabes? No podíamos perder el Superlibro. Entonces, yo creo que allí ya Dios fue trabajando, ¿no es cierto? Fue trabajando, poniendo esa inquietud. Lo invitábamos, me acuerdo, mi papá cuando estaba en esos momentos en la tarde, o la chica que nos ayudaba en la casa con los servicios domésticos, a mirar el programa. Entonces, al año siguiente, cuando tendría 19 años más o menos, subo a un taxi, y este taxista, un hombre de Dios, un ángel, lindo, me habló tan bonito que yo pude percibir que era como un mensajero del cielo, ¿no? Y entonces me habló del Evangelio de Jesucristo, me habló acerca de mi condición de pecado. Yo era consciente que practicaba el pecado, que estaba mal con Dios, sabía que tenía que arreglar cuentas con Dios. Y me hace la invitación nuevamente, pero por vergüenza dije, no, y no más, gracias. Pero yo bajé de ese taxi, dije no, oré al Señor. Y le dije, Señor, si todo lo que este hombre me ha dicho viene de ti, yo lo recibo y lo creo, pero ayúdame. Te necesito, yo no puedo. Porque estaba metido en todo lo que te he mencionado, ¿no? Y era como reconocer, era como el Espíritu Santo ya obrando, reconocer la condición, pero entender que en sus fuerzas, en la carne, no se iba. No, era consciente que no podía. Pasó el tiempo, seguía hundiéndome cada vez más y cada vez más. Y más o menos en la Semana Santa del año 97, ya iba a tener 20 años, nos amanecimos con un grupo de amigos, fuimos a una fiesta, y eso fue, creo, ya el punto prácticamente culminante de mi vida mundana. Nos amanecimos, nunca me había amanecido, yo no he sido de amanecer, ¿no? 3 de la mañana ya estaba ya muerto. Pero como estábamos con el tema de drogas y todo esa figura, yo recuerdo que les hablaba, muchachos, acerca de las cosas de Dios, que estamos haciendo en nuestra vida,
estamos desperdiciando, vamos a terminar adictos, y si morimos nos vamos a ir al infierno. Yo les estaba Estaba evangelizando en medio de esa situación así, y yo dije, Dios mío, yo les dije, tenemos que ir a la iglesia, muchachos. Conozco un primo que vive acá en el distrito y él nos puede llevar, y yo los estaba evangelizando. Entonces, yo creo que ahí fue el punto donde ya empecé a cobrar conciencia de mi vida pecaminosa. Tuve mucho temor acerca de la muerte, de mi destino eterno, a dónde me iba a ir si me moría en ese momento. Tuve mucho temor. Mi semblante demudó, decayó. Yo no he cambiado mucho en el sentido de ser alegre, juguetón, ¿no es cierto? Y estaba apagado, porque estaba todo procesando dentro de mí, ¿no? Ya no quería tomar, ya no quería ir a fiestas, y estaba así viviendo esos tiempos hasta que una tía, quien considero nuestra madre espiritual, que nos engendró en el Evangelio, la cuñada de mi mamá, Rosa, y le invitan a mi papá y le dice, Néstor, le dice, para ver una conferencia para la familia, deberían de ir, escuchar la palabra. Esta tía era evangelista, ¿ya? A veces para nosotros era insoportable, la veíamos que se acercaba, nos escondíamos porque la tía te hablaba y te hablaba de tal, se notaba que había la presencia de Dios, no sé. Yo siempre he sido respetuoso y ya no me quedaba otra que escucharla, la tía, ¿no? Y te hablaba con la palabra, ¿no es cierto? Necesitas recibir a Cristo Jesús, arrepiéntete de tus pecados. Ya, tía. Bueno, y así nos tenía toda la familia, y yo creo que más por presión, para sacársela de encima a su cocuñada, le acepta y vamos a la iglesia. Domingo 22 de junio del año 97. 7 de la noche, llegamos a la iglesia. Mira, lo que recuerdo del predicador fue que habló acerca de, imagínate, de Jacob y Raquel. Tema de familia, de noviazgo, habrá sido algo de yugo desigual, recuerdo que habló. No tenía absolutamente nada que ver, pero fíjate que Dios ya estaba obrando en mi vida desde esa Semana Santa que te mencioné, que eso fue la crónica de una conversión iniciada. O sea, yo sabía que el predicador, ¿cómo? No lo sé, pero yo sabía que el predicador iba a ser el llamado a aceptar a Cristo Jesús, y yo sabía que esa noche tenía que rendir mi vida a Jesucristo el Señor. Wow. Evangelista, Ricardo Cabezas, el pastor predicador. La sola red fue una lucha, hermano. Decía, me paro, no me paro, qué vergüenza. Decía, no, sí, no. Y dije, no, esta es mi oportunidad, esta es la oportunidad, Señor. Me puse de pie, Señor tocó mi vida, me quebrantó. Y desde ese momento ya todo fue diferente. Todo fue diferente. Tuve una bonita experiencia ahí esa noche con el Señor. Sentí que me abrazaba. Sentí que me quitaba una mochila gigante que me besaba. Sentí una paz por primera vez en mi vida indescriptible. Me sentí perdonado, amado como nunca antes en vida, y dije, esto es. Wow. Qué hermoso lo que comenta, porque es algo que mucha gente está buscando hoy en día, está cargando con peso, culpabilidad del pecado, quizás de esa falta también que produce quizás al momento que también una familia se quiebra. Hasta de perdón, resentimiento o vicios, que jala, tía, basta. Exacto, y es esa paz que solamente la podemos encontrar en el Señor, y ese momento fue especial. ¿Lo vivió también, o cómo fue, digamos, también para su hermano y su padre, que estuvieron también, entiendo, en esa noche presente, o fue, digamos, el llamado particular solo para usted? Mi padre no tomó la decisión esa noche. Mi hermano sí, mi hermano Marco. Los dos nos pusimos de pie, salimos al frente, oraron por nosotros y nos llevaron
a unas aulas a la consejería personal. Mi hermano permaneció un tiempito, pero yo creo que su proceso fue como el mío cuando tenía 14 años. No, ok. Brotó pronto, pero luego se secó, ¿no es cierto? Y dejó, se apartó. Dicho sea de paso, debo mencionar también que la actitud de mis padres no colaboró mucho con ello también. O sea, por eso yo soy un convencido de que el evangelio tiene que encarnar realmente en la vida, tiene que transformar, ¿no? La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, dice la palabra. Entonces, mis padres todavía estaban en su lucha, sobre todo mi papá no perdonaba a mi mamá. Porque mi mamá regresó, ¿sabes? Mi mamá estuvo 4 años en los 90 en Italia y regresa con mi hermano. Y las peleas nuevamente se avivaron, las viejas heridas que parecían ya, por cierto, cerradas, y eso le afectó a él, a mi hermano. Entonces, nuevamente, al mundo. En mi caso sí hubo profundidad y comprendí que ellos estaban en una lucha que tenían que liberarse, ¿no? Mira, con decirte que domingo 22, les iba a decir, esa semana fue una semana maravillosa y no faltan pues los pecadores, ¿no? Los que quizás dudan de la conversión, ¿no? No, y yo tenía amistad con un primo muy querido, lo he querido mucho, mi primito que ya partió a la presencia del Señor, y mundano, pues, no sé, entonces me decía, oye, vamos, una ampollada, me dice. Yo sabía que tenía que ir a la reunión de jóvenes, porque me habían invitado, este sábado va a haber reunión de jóvenes, te esperamos. Y me voy a la pollada, Pieri. Me voy a la pollada, me sentía extraño, ya sentía que ese no era mi ambiente. Y otra vez tomamos cerveza y estábamos ahí, yo estaba saliendo con una chica y fue una cosa fea, y de ahí dije, no, definitivamente esto no es para mí. Y hubo un quiebre total, ¿no? Hubo un quiebre total. Yo le tuve que decir a la chica, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás. Y ella pensó que yo le estaba sacando el agua y que la terminaba porque estaba como por otro lado. No, le digo, o sea, he entregado mi vida a Cristo. No me creía que yo empezaba a ir a la iglesia, ¿no? Sí, creer. Y cambió rotundamente mi vida. 0 fiestas. 0 drogas, obviamente, ¿no es cierto? Trago y todo, el lenguaje cambió. Recuerdo que mis primas, nos encontramos conmigo en una reunión familiar. Mi familia por parte materna muy lisurienta, ¿sabes? Ellos han hecho su maestría casi todos en Bulgaria. Unos vulgares, o sea, y mis primas se sorprendieron que me vieron. O sea, esto, algo ha pasado contigo, me dijo. Se evidenció el cambio, o sea, el rostro, la forma de hablar. O sea, ¿qué te ha pasado? Oportunidad. He recibido a Cristo Jesús en mi corazón. Y les empecé a compartir lo poco que sabía del amor de Dios y de la paz de Dios, ¿no? Y se quedaban sorprendidos. La familia se empezó a sorprender. Y obviamente, como dice la palabra también, que va a haber oposición dentro de la misma familia. Empezaron las burlas, el menosprecio. Una tía a quien quiero mucho me decía, pero hijito, esas cosas de la religión es para los drogadictos, hijito, tú no eres drogadicto, para los presos, para ellos, hijito, ¿qué pasa? Me decían, yo te doy 3 meses nada más y vas a volver. Así me veía. Mi tío, mi padrino, me decía, yo te voy a desheredar, me dijo. Si estás ahí en la religión, yo te desheredo. Porque a él le gusta todavía, le gustaba y le gusta las reuniones familiares. Y yo era el alma de la fiesta, pues, hermana, ¿no? Era el showman ahí, el que ponía, y él feliz, pues, porque le armaba toda la fiesta. Pero en esto se convierte el evangelio. ¡Chao! Wow. ¿No? Entonces, pum,
Fue un golpe para la familia, me imagino, y por la gracia de Dios me permitió llevar a mis padres a los caminos del Señor. Mi mamá simpatizaba por su cuñada que le hablaba el evangelio, simpatizaba. Iba de vez en cuando a la iglesia, pero no había fruto. Ya cuando ve un modelo, ¿no? Es importante ver un modelo a seguir, se anima y rompe con todo también. Wow. Dejó a su pareja, por ejemplo, ¿no? Cortó definitivamente y dijo, no, mi esposo ahora da en Jesucristo. Y luego vino mi papá, se bautizaron los dos, mi hermano Henry, con el que veíamos el super libro, también con mi cuñada Lucila, se convirtieron al Señor, se bautizaron, dedicaron a su debe. Y fue algo muy lindo, ¿no? De ver a mi familia que nos acercábamos a la fe, a la palabra, al Señor, y donde nos perdonamos, nos pedimos perdón. Pero siempre quedó ahí entre mis padres esa cosita ahí, ¿no? Porque obviamente yo tenía la expectativa de, ya, mis padres se divorciaron porque no conocían a Cristo. Y ahora que conocen a Cristo, de repente puede ser que vuelva, se reconcilien y se restaure el matrimonio. Y yo veía el hogar de un amigo mío, Carlos, y mi discipulador, mi gran amigo, su familia para mí era lindo modelo, ¿sabes? Yo sentía ahí un calor de hogar, una aceptación, me amaba a esa familia, era amigo de sus padres, de sus hermanos. Y yo decía, yo quiero una familia igual, ¿no? Y lamentablemente no se dio. Ellos quedaron como hermanos en Cristo, un trato fraterno y nada más. Wow, pastor, impactada porque fue el Señor el que lo llamó, no solamente una vez, sino varias veces. Usó a personas en su familia, Sí. lo trajo a usted, a su rebaño, y luego empezó a obrar él también en su mamá, en su papá. Qué hermoso poder ver ese cambio que solamente es posible con el Señor. Sí. Pero ¿cómo es que se dio entre su conversión y luego ese llamado pastoral? Porque muchos de nosotros hemos recibido al Señor, ¿no? Pero no todos tienen ese llamado que es tan bonito y que actualmente nos bendice, porque es pasar ya, mejor dicho, a ser un instrumento del Señor, pero ya a otro nivel, ¿no? Ya de cuidado de rebaño, y es preciosa la obra que viene realizando, y de repente contarnos un poquito más cómo es que se dio, ¿no? Con gusto. Bueno, para empezar, dice la palabra en Hebreos, nadie toma esta honra para sí, sino al que es llamado por Dios. Yo no elegí ser pastor. Yo entregué mi vida a Cristo en el 97 y abracé la fe, el evangelio. Empecé a compartir el evangelio a todos los que me encontraba. Me acuerdo que yo trabajaba en una empresa que distribuía equipos médicos, y en los hospitales, en las clínicas, le predicaba al vigilante, al de logística, al de almacén, al de la oficina de compras, a las enfermeras, a todo el mundo. Pero había en mi corazón la pregunta: Dios, ¿qué quieres hacer de mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? ¿A los negocios? ¿A la profesión? ¿Qué quieres que haga? Y una noche en mis tiempos de oración personal, abril del año 99, el Señor me habló de una manera muy clara en el capítulo 1 del libro de Jeremías. No había leído hasta ese momento Jeremías, y yo sentí las mismas palabras que sintió el profeta cuando Dios le dice: desde el vientre de tu madre te escogí, te di por profeta a las naciones. Y yo respondí lo mismo que el profeta: Señor, llama a otro porque yo no sé hablar, soy un niño. Como anécdota te cuento que yo efectivamente no podía hablar en público. Cada vez, seguramente como parte de lo que me afectó en mi hogar, yo cuando hablaba en público me ponía a llorar, ¿sabes? No, yo lloraba, no podía. Y nadie lo podría percibir si es que usted no lo cuenta ahora, porque lo hemos visto, lo que lo hemos visto exponer, lo expone de manera magistral, por así decirlo, porque ya también hay un contexto a nivel histórico, porque ya ahora entiendo que
ha tenido pues el conocimiento y le gustó la historia, entonces ahora como que empiezan a todo de casar, pero no pensaría que, digamos, no podía hablar Sí, en no, público. no. Y la familia por parte paterna son muy ceremoniosos y ellos son mucho de hablar, ¿no? Y yo no podía hablar porque yo terminaba llorando. Más o menos como la Chilindrina, ¿te acuerdas cuando hablaba y así? Y me daba vergüenza, ¿no? Entonces el Señor me dice, no digas que eres un niño, porque a todo lo que te mande irás, y yo pondré mis palabras en tu boca y todo lo que yo te mande dirás. Entonces dije, ok, sí. Ya desde esa fecha yo era consciente que Dios me había llamado al ministerio pastoral y empecé a involucrarme en la iglesia con la escuela dominical con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, siempre con la mente de que tenía que prepararme en el seminario bíblico y para luego ya servir al Señor con todo, ¿no? Claro. Entonces, así fue como Dios me llama, Pieri. Sin embargo, fue un proceso que costó porque empecé a prosperar económicamente, tuve mi empresa, ¿no es cierto? Y eso ya me iba a distraer y Dios no permitió que prosperara más. Incluso estuve en una relación sentimental que también me iba a sacar del camino porque pensábamos en el extranjero y otras cosas, pero Dios se encargó de cortar todo porque este es el camino. Me decí en mi iglesia, terminé mi carrera, soy administrador de profesión, que casi lo dejo. Yo, amigo, me dijo, no lo dejes, termina por testimonio porque te va a servir en el ministerio. Culminé, ingresé al seminario bíblico, estudié 5 años teología, ¿no es cierto? Y bueno, gracias a Dios me gradué y el pastor, mi querido pastor David Chamorro, que estábamos apoyándolo a él me invita ya a trabajar a tiempo completo a la iglesia. Dice, necesito en mucha necesidad, deja tu trabajo, ven a trabajar. El testimonio, pastor, yo antes de digamos, darle apertura para que pueda invitar a las personas, obviamente el que haya compartido y sido tan, digamos, tan honesto y tan vulnerable, yo le agradezco porque no todos a veces están dispuestos a testificar, a veces obviamente porque hay vergüenza, pero eso es justamente la parte humana, ¿no? Todos nosotros tenemos un antes y un después de Cristo. Y lo más importante es que la gente pueda entender de que no es en nuestras fuerzas, es Dios quien hace la obra. Él es el que pone personas en el camino, la semilla da su fruto en su debido tiempo, pero lo más importante es una vez que somos llamados, el llegar a ese punto en el que usted dijo, Señor, ¿qué quieres hacer de mi vida? El caminar en obediencia y el estar atentos a escuchar su voz, porque hubiera sido otra la historia si es que de repente continuaba con la empresa. Bueno, el Señor en ese momento no lo permitió, cortó una relación, ya después lo tendremos nuevamente a usted y a la hermana Elcita, su esposa, para que nos cuente cómo fue esa, digamos, su historia también de amor y yo sé que este testimonio impactará a muchas personas, algo cual de repente me gustaría poder cerrar este testimonio tan bonito que ha podido compartir con todos nosotros. Claro que sí, mira, quizás en primer lugar dirigirme a mis hermanos en Cristo, a los creyentes. Dios es quien toca los corazones, pero el método siempre va a ser el hombre. Tú y yo somos los instrumentos, así como lo fue el taxista, como lo fueron estos chicos de la EBDB, a mi barrio, como lo fue mi tía que insistentemente estuvo ahí. Nosotros somos los instrumentos para llevar el evangelio. Nosotros no convertimos a nadie. Comunicamos el evangelio de Jesucristo, el evangelio de perdón, de amor que restaura y transforma vidas. Él lo dará a su debido tiempo, como lo dijo Pieri, como dice la palabra de Dios. Él producirá el fruto y el propósito por la cual envía su palabra. Nosotros tenemos que regar, sembrar la palabra, Él dará el crecimiento. Y para ti, amigo, amiga que nos escuchas y tienes de repente alguna inquietud, yo te animo, mira, nada te va a llenar en esta vida, nada. Yo lo he probado, lo he vivido en carne propia. Al contrario, produce más sed, más vacío, más dolor. Y solamente decirte que en Jesucristo puedes hallar el verdadero sentido y propósito de tu vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
yo te animo que te arrepientas de los caminos que estás andando, recordando que hay caminos que al hombre le parecen correctos, derechos, pero su fin es camino de muerte. Date la oportunidad, bríndate la oportunidad de vivir una vida diferente, distinta, al lado de Jesucristo el Salvador. Cristo Jesús nuestro Redentor. Amén. Eso. Bien, gracias, pastor. Quizás antes de poder cerrar, ¿a dónde podríamos invitar a las personas que se encuentran hoy en Trujillo? A invitarlos quizás a congregar. Sí, somos parte de una comunidad, la Alianza Cristiana y Misionera La Gracia. Estamos ubicados en la Avenida El Golf, 740, la urbanización El Golf, entre el Kilton y el Country Club, Casa Los Ángeles. Ahí estamos. Eres bienvenido, bienvenida. Tenemos 3 servicios los domingos por las mañanas, 8:30, 10 y 11:30. Y tenemos también una amplia red de grupos celulares, le llamamos, grupos pequeños, donde podemos tener estos espacios para crecer en comunidad, en fe, en amistades que verdaderamente son de influencia positiva, ¿no? Y si tú estás en otro lugar fuera de Lima, déjame decirte que la Alianza Cristiana y Misionera está a nivel nacional. Estamos en las 25 regiones, incluyendo el Callao, y tú puedes conectarte de alguna u otra manera en el exterior. Estamos en más de 91 países, somos más de 6 millones de creyentes cristianos de la Alianza Cristiana, pero seguramente cerca de tu localidad debe de haber también alguna iglesia cristiana evangélica que prediquen la palabra de Dios y el evangelio de Jesucristo. Gracias, pastor, por haber aceptado la invitación, por habernos compartido ese testimonio, y cuán valioso es que las personas puedan seguir conociendo de Dios. Así es. Y obviamente puedan entregar su vida, experimentar de su paz, de su amor, sí, y que realmente puedan no solamente hallar salvación, sino un camino que pueda darle la paz que todo el mundo hoy en día busca. Correcto. ¿Cierto? Paz, propósito. Así es. Lo que encontrarnos identidad, quién soy. Hoy la gente te valora y mucha gente piensa que el valor está en lo que tiene, en las cosas. No. Cuando uno entrega su vida a Cristo, nuestra identidad y nuestro valor está en que somos hijos de Dios, somos perdonados. Amén, pastor. Qué hermoso lo que comenta. Y también quiero hacer un agradecimiento especial hoy a Café Risa, que nuevamente nos abre las puertas de este lugar. Es café de especialidad y ellos los pueden encontrar en Luis Albrecht 647, aquí en Las Quintanas, en la ciudad de Trujillo. Pueden visitarlo en sus redes sociales. Y los invitamos a todos a poder darse una vueltita. Es realmente un café delicioso. Y ya saben que estaremos próximamente compartiendo un testimonio más de cómo es que Dios sigue haciendo la obra. Y es precioso poder haber estado el día de hoy escuchando el testimonio de Pastor Néstor. Así que esperamos este mensaje haya llegado a lo más profundo de su corazón, haya realmente tocado las fibras más sensibles. Y como dijo Pastor, todos tienen ese chance mientras estén con vida de poder conocer. Así que con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Nos vemos. Dios te bendiga. Nos vemos.